Un día de 1976, una niña de 14 años hace historia. Nadia Comaneci, ante la atenta mirada de millones de telespectadores, logra un hito sin precedentes en los Juegos Olímpicos de Montreal. Acaba de nacer un icono. Pero Nadia Comaneci vivía en Rumanía, una de las dictaduras más duras del bloque del Este en el momento más intenso de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. En la República Socialista de Rumanía, dirigida con mano férrea por Nicolae Ceausescu, los éxitos deportivos eran instrumentalizados con fines de propaganda política. He aquí la historia de esta menuda gimnasta que se convirtió en leyenda, contada como ella misma decidió transcurridos los años. Nadia Comaneci, la gimnasta y el dictador. Comaneci Nadia. Presente. ¿Saben lo que se suele decir acerca de cualquier historia? Que siempre hay tres versiones: la tuya, la mía y la verdad. Esta es mi historia. Nací en Rumanía el 12 de noviembre de 1961, 3 meses después de la construcción del muro de Berlín. Mis padres Georg y Estefania me pusieron el nombre de Nadia Elena Comaneci. Vivíamos en Onesti, un pueblo oculto en lo más profundo de los Cárpatos rumanos. Para entenderme, es necesario entender al pueblo rumano, sus guerras, sus revoluciones, sus sufrimientos. Cuando nació Nadia, yo tenía 1 año. No cabe la menor duda de que todos vivíamos una transición tras una época muy oscura, cuando el ejército ruso ocupó Rumanía y el país quedó totalmente destruido. Por aquel entonces los dirigentes y los políticos fueron torturados y asesinados en los gulags comunistas. Hubo que esperar a que Ceausescu llegara al poder para que el país conociera una etapa de apertura. Lo primero que recuerdo de la historia de Rumanía se remonta a 1967. Tenía 6 años cuando Ceausescu se convirtió en el primer secretario del Partido Comunista Rumano. Actuamos en pro de la civilización de la sociedad comunista rumana. Cuando los rusos invadieron Praga en 1968, fue el único líder de un país comunista que protestó contra la invasión. La invasión de Checoslovaquia por los 5 países socialistas es un gran error. Para mi familia y para muchos rumanos, Ceausescu se convirtió en el símbolo de una nueva era de esperanza y apertura. Así fue como los países occidentales pasaron a considerar que aquel líder de ideas tan abiertas podría servir de puente entre Occidente y Oriente. Nicolae Ceausescu
Era un hombre entregado a su pueblo. Abrió las puertas de Rumanía al mundo entero. La industria, la agricultura y la construcción eran buenas. Nuestro país se desarrolló notablemente. En este contexto de aperturismo, empezaron a aparecer nuevas publicaciones, y escritores y pintores. Rumanía empezó a destacar también en varios deportes, y en ese sentido el síndrome Nadia Comaneci tiene mucho que ver. Un día, un húngaro con un bigote enorme se presentó en mi colegio y preguntó: ¿quién sabe hacer una voltereta lateral? Esa sencilla pregunta cambió el rumbo de mi vida. 2 niñas levantaron la mano. Nosotras sabemos. Vale, demostrádmelo. Eran ellas. Aquellas 2 niñas de pelo rubio eran Nadia y su amiga Viorica Dumitru. Os quiero ver esta tarde sin falta en el gimnasio. Poco antes nos habían brindado la posibilidad de abrir una escuela de gimnasia en Onesti y dijimos que sí. Mi mujer y yo formábamos un equipo y como tal nos dividimos las tareas. Marta se encargaba de la presentación artística y del trabajo en barra, pero también del ejercicio de suelo. Las asimétricas y el salto eran cosa mía, y también era el responsable de su preparación física. Era discreta. Mi objetivo no era destacar por encima de otras gimnastas. La gente me pregunta: ¿por qué Nadia está tan seria? ¿Por qué no muestra alegría? Es una persona seria. Tiene una personalidad muy introvertida. Nadia no es una persona comunicativa, pero es agradable y amable con sus compañeras y con los que la rodean. La primera vez que entré en el gimnasio supe que quería encajar en ese mundo. Recuerdo que las dimensiones me asombraron. Cada colchoneta, potro o barra me ofrecían infinitas posibilidades de juego. Cuando conocí a Nadia, tenía los pies en la tierra. Era una más, muy sensata y modesta. Una niña muy modesta. La gimnasia era muy divertida. Bela era un gran apoyo. Sabía que con él nunca me haría daño. Me encantaba entrenar con él, no tenía miedo de nada. Sin mucho trabajo es imposible conseguir algo. Conseguía todo lo que se proponía y no eran cosas fáciles. A mí me dolía todo el cuerpo a consecuencia de entrenar tan intensamente, casi sin tiempo para recuperarme. Recuerdo que les dije: niñas, 10 fondos. ¿Cuántos había hecho ella? 20. Era así, una luchadora. Supe que se convertiría en una gran estrella. Siempre quería hacer más de lo que me pedían Bela o Marta. Me gusta la sensación de mejorar. Se tarda meses en aprender cosas muy sencillas. Solía regresar al gimnasio y entrenar una y otra vez hasta tenerlo todo controlado. Buscaba la perfección. Se produjo una apertura cultural. Empezó a florecer el talento nacional y nuestras compañías de teatro participaban en festivales internacionales en países occidentales. Pero en 1971 se marchó a China y se acabó todo. Mao enseñó a Ceausescu un modelo de sociedad que lo dejó asombrado y cuando regresó lo cerró todo. El gobierno solía aportar dinero a sus programas de deporte, porque nuestros dirigentes creían que los deportistas representaban el poder del gobierno y eran un escaparate de nuestra forma de vida. Era todo un honor entrar en un equipo de élite. Entrenábamos 6 días a la semana, 4 horas de ejercicio físico y 4 de colegio. Seguíamos una dieta estricta, midiendo las cantidades de carne, legumbres y leche. Bela y Marta creían en la disciplina y eran terriblemente exigentes. Ya entonces nos entrenaban como a profesionales. En 1970 participé en los campeonatos nacionales. Era mi primera gran competición. Tenía 9 años. Terminé en el puesto 13.
Estaba furiosa, me sentía humillada, pero ante todo decidida a no volver a cometer jamás los mismos errores. Por aquel entonces, los soviéticos dominaban indiscutiblemente este deporte. Eran deportistas muy proporcionados y preparados. Su éxito se debía a un estudio del rendimiento y de la perfección basado en un programa muy concreto. El mundo pensaba en un único bloque comunista, pero la rivalidad era grande. Entonces eran consideradas imbatibles. Imbatibles, pero a nosotros nos daba igual cómo fueran consideradas. A nosotros nos interesaban nuestras niñas, que cada día se acercaban un paso más a aquel nivel tan alto. Las competiciones me sirvieron para apaciguar mi frustración y mi cólera. Quería superarme, ser mejor que las demás. Mi primer éxito llegó en 1972, en una competición amistosa. Me llevé la medalla de oro. Mis compañeras de equipo solo tenían 10 años, y entre nuestras adversarias había varias de más de 20. Aquel nivel en unas gimnastas tan jóvenes era algo insólito. La gente decía, ahí viene Bella con su guardería de gimnastas. Es ridículo. ¿Se creen que van a hacer algo? Proclamo inaugurados los Juegos Olímpicos de 1976, celebrando la Olimpiada número 21 de la era moderna. Al llegar a Montreal me quedé estupefacta, tanto por la Villa Olímpica como por el número de deportistas de disciplinas de las que nunca había oído hablar. Recuerdo principalmente que todo era gratis. Allí descubrí las pizzas, la mantequilla de cacahuete y los cereales. Todo me parecía moderno, extraño, pero apasionante. Era maravilloso. El público estaba entusiasmado, como suele pasar en los Juegos Olímpicos. Por desgracia, los medios de comunicación no prestaron ninguna atención al equipo de Rumanía. Hemos podido ver una demostración muy acrobática. Los medios dirigían la atención del público y de los jueces. Eso es lo que pasó en Montreal. Aquí llega el gran equipo de la Unión Soviética. Ellas se llevaron la atención. La competición estaba entre las soviéticas y las rumanas, y nadie más. Fantástica, absolutamente impresionante. Todo el mundo esperaba a las gimnastas rusas, Olga Korbut y Ludmila Turisheva, mis ídolos. Veníamos de un país minúsculo que la gente no sabía ni ubicar en el mapa. El pequeño equipo rumano pasaba desapercibido. Nosotros realizábamos nuestro trabajo, pero yo sentía cómo se acumulaba la frustración en las niñas y me decía, nuestro momento está a punto de llegar. Lo más difícil es la espera, pero en cuanto empieza la competición, ya no tengo miedo. Una actuación que bien vale un campeonato. Todas las niñas estaban mentalizadas para hacer una gran actuación, muy controlada, muy bien ejecutada. Todo empezó bien. Empezamos con una puntuación alta, que no paró de subir. Nuestra puntuación era ya de 9,9. Y para terminar era el turno de Nadia en las barras asimétricas, con su famoso cambio de barra.
Impecable. Y entonces salió la nota en el tablón. Un gran 1.0. 1.0. Nos quedamos... ¿Cómo decirlo? Pensamos que era un error. Y cuando me disponía a acercarme a los jueces, mientras Nadia bajaba, escucho que alguien dice: damas y caballeros, por primera vez en la historia del deporte, un 10 perfecto. El tercer 10 para Nadia Comaneci en barras asimétricas. Fantástica, sin precedentes. Fue... Dios mío. Para un pueblo que no tenía muchas cosas que festejar, aquel fue un momento único. ¿Qué podíamos festejar por aquel entonces? No gran cosa. Nadia Comaneci, la campeona olímpica, sube al podio. Con una gran sonrisa. Ahí la tienen. Una extraordinaria joven de tan solo 14 años. Al final conseguí 7 veces la nota perfecta. 10. Gané 5 medallas olímpicas, 3 de ellas de oro. Aquello me hizo famosa en todo el mundo. Uno no sabe cuándo va a entrar a formar parte de la historia, ni cómo gestionarlo. Antes de que aterrizara nuestro avión, nunca me había imaginado un recibimiento como aquel. Miles de rumanos habían venido a recibirme. Estaba sobrepasada y asustada. Tantos años sin interesar a nadie, y de repente la gente se abría paso para tocarme. En una ceremonia oficial, Ceausescu nos entregó en persona un galardón del gobierno de Rumanía, tanto a las gimnastas como a los entrenadores. Querido camarada Ceausescu, estoy enormemente emocionada, porque no hay ninguna medalla ni título en el mundo que tenga tanto valor como recibir el reconocimiento de tu propio país, especialmente si es de manos del hijo más querido de Rumanía, del padre que vela por la juventud, de ti, camarada Nicolae Ceausescu. Ceausescu y su esposa le dieron la bienvenida. Se acercaron a ella y le entregaron una medalla al héroe del trabajo socialista, la condecoración más importante. Fue una manifestación de la incontestable grandiosidad rumana. Y por extensión, todos nos sentimos parte de aquel grupo de personas. Nos sentimos capaces de grandes hitos. Nadia Comaneci se había hecho más importante que Ceausescu. De repente me convertí en un tesoro nacional, porque había promovido una buena imagen de mi país, una imagen que nuestros dirigentes querían proteger a cualquier precio. Por primera vez, nuestro país estaba entre los mejores equipos internacionales de gimnasia. Rumanía completaba el grupo de los 3 mejores equipos. Éramos Rusia, Estados Unidos y Rumanía.
Fui a Montreal y gané. Mi país se sintió orgulloso de mí y yo me marché en autobús, no en limusina. Y me marché con la sensación del trabajo bien hecho. ¿Qué cambió en mi vida? Nada. Mi padre seguía sin tener coche. Mi madre seguía siendo ama de casa. Recibí del gobierno una pequeña cantidad de dinero, pero no gran cosa. Después de todo, mi país era un país comunista. Según los medios de comunicación y la opinión pública, yo estaba viviendo un cuento de hadas. Era rica, vivía en un castillo, cenaba todas las semanas en el palacio de los Ceausescu. Nada de todo aquello era cierto. Regresé a los entrenamientos. No había tiempo para dormirse en los laureles. La gimnasia no era un juego. Yo quería ser la mejor y no dejar de serlo nunca. Bela no era de los que me decían que lo hacía perfecto, y siempre estábamos pensando en la siguiente competición. Bela quería que sus gimnastas estuvieran a la altura, para demostrar que era un entrenador con gran talento. Se volvió más severo. ¿Cómo voy a conseguir que estas jóvenes mantengan un comportamiento correcto? Necesitaba que no alteraran su vida cotidiana y mantuvieran la disciplina. ¿Cómo lograrlo? No dejaría que nadie entrara en el lugar de trabajo, el gimnasio, mientras estuvieran entrenando. Me parecía excesivamente protector y demasiado autoritario. ¿Por qué sonríes tan poco, Nadia? Porque está pensando siempre en sus ejercicios. Nicolae Ceausescu nos presionaba. Gracias a la gimnasia, Rumanía era famosa en el mundo. Empezamos a sentirnos obligadas a ganar todas las competiciones. Empezamos a pagar el precio de todas sus maniobras políticas. No éramos más que unas niñas y ellos jugaban con nosotras como si fuéramos peones de ajedrez. Con el tremendo ruido mediático que se formó alrededor del equipo y todos los honores que habíamos recibido por parte de Ceausescu, a Nadia, a mí y a otras personas nos pusieron fuertes medidas de seguridad. Querían evitar que la ideología y el modo de vida occidentales gangrenaran nuestro país. Nadia se convirtió en un símbolo de la perfección comunista. Era como decir, este es el tipo de niño que es capaz de educar nuestro Estado, con su mismo afán competitivo. Se convirtió en una niña de la era Ceausescu. Creo que a Bela le costó afrontar mi entrada en la adolescencia. Quería tener la misma adolescencia que cualquier otra niña. Veía a otras niñas salir con chicos, ir al cine, y todo aquello me desconcentró. Cuando te entrenas 8 o 9 horas al día durante muchos años, toda tu niñez, toda tu adolescencia, hasta el punto de que no tienes ningún amigo y de que todo lo que haces, lo que dices y lo que comes está controlado, te sientes como una marioneta. Te invade la sensación de que no puedes ser tú misma. Conforme me fui haciendo mayor, me negué a que Bela controlara mi vida. Pero no le reprocho nada de mis inicios. Su método hizo de mí una gran gimnasta. Un día, durante el entrenamiento, llegó un grupo de personas. A la cabeza iba un hombre con una chaqueta de cuero. Era Nicusor Ceausescu. No tenía ni idea de quién era. Y cuando está a nuestra altura exclama, mis niñas, mis niñas! Y yo le dije, ¿tus niñas? ¿Se puede saber quién eres? Y dije en voz alta, que se los lleven, fuera de aquí. Acababa de echar al gran presidente de los jóvenes comunistas, al hijo de Ceausescu. Entonces no me di cuenta de que acababa de cavar mi propia tumba. Los informes de los servicios de investigación atestiguan que la relación entre la señorita Nadia Comaneci y su entrenador Bela Karolyi se ha deteriorado.
Tras una serie de incidentes repetidos, Nadia Comaneci ha sido trasladada a Bucarest por orden personal del señor Nicusor Ceausescu. Le hicieron un seguimiento continuo, que es lo que se supone que hacían los servicios de inteligencia de todos los países. Recogían información y se ocupaban de aquellos que no respetaban la ley. Me enteré entonces de que el gobierno había tomado la decisión de separarnos. A mí me enviaron a Bucarest. Según la versión oficial, a los Karoli los enviaron a Deva para crear un nuevo centro de entrenamiento. Bela dijo que no le habían comunicado mi marcha y que le había cogido por sorpresa. Más adelante me enteré de que a Ceausescu nunca le había gustado Bela porque tenía sangre húngara. Al parecer, dijo, me niego a compartir la fama de Nadia con una pareja de asquerosos húngaros. Encontraremos otros entrenadores, rumanos de pura cepa. Mi nuevo entrenador era mucho más relajado. Me divertía mucho. Iba al cine, salía a bailar, dormía mucho, veía la televisión. Llevaba una vida muy sedentaria. Me gustaba no tener un horario, pero lo cierto es que no llevaba nada bien aquella falta de organización. Me sentía perezosa, insegura. Le costó adaptarse a su nueva vida. Era una vida más libre, pero más solitaria. Tuvo que alejarse de la única forma de vida que conocía. Entrenar a fondo, obedecer, ser el tesoro nacional, que esperaran mucho de ella. Allá donde fueras, todo el mundo esperaba algo de ti. Quizá no estaba rodeada por la gente más adecuada. Había perdido 6 meses. Con la pubertad y el exceso de comida había engordado. Me costó admitir que mi cuerpo había cambiado. El matrimonio de mis padres empezó a hacer aguas y su divorcio me llenó de ansiedad y tristeza. Además, mi gobierno me había prometido más libertad, pero 3 agentes estaban apostados ante mi habitación. Odiaba que me vigilaran, que me observaran constantemente. Era demasiado. Llegaron a decir que había ingerido algo, que había puesto en peligro su vida gravemente. Corrieron muchos rumores, y a día de hoy algunas personas siguen pensando que intenté suicidarme. Sí, era muy desgraciada, pero no me bebí una botella de lejía. Bebió por error el contenido de una botella, lejía. Se comentó que había sido un intento de suicidio, pero no ha quedado claro. Mi nivel de gimnasia se resintió por todo aquello. Ya no estaba en condiciones para competir y no paraba de repetirme que todo se había acabado. Se acercan los campeonatos del mundo y Nadia tiene que participar. Ceausescu había dado la orden, tiene que competir. El primer ministro de Rumanía viene a verme y me dice, Bela, te lo pido una vez más, hazte cargo de Nadia, hazlo, la necesitamos. Le expliqué que era totalmente imposible revertir la situación en 5 semanas, que Nadia ya no tenía una buena forma física. Había crecido varios centímetros y había ganado peso, pero lo más importante de todo es que no estaba en forma físicamente. Podía haberlo dejado todo, pero yo nunca abandono, nunca salgo huyendo ante un reto, sino que lo afronto. En 1978 me di de bruces con la realidad. 5 semanas no bastarían para borrar un año sin disciplina. El reajuste sería muy duro. Estaba claro que algo iba mal. Ya no era aquella niña algo masculina que volaba por los aires haciendo piruetas increíbles.
Había cambiado y le costaba completar el ejercicio. Lo peor fueron las barras asimétricas. Me resultaba imposible realizar las figuras más complicadas. Ya no era tan fuerte ni tan rápida. Tras el campeonato del mundo, los medios dijeron que aquel había sido el fin de Nadia. Decidí hacer oídos sordos. Ceausescu estaba muy decepcionado por nuestro rendimiento, y especialmente por el mío. Resulta extraño pensar que el jefe de Estado se preocupaba por tus resultados, y aún más extraño oír que consideraba que mis destrezas eran un reflejo de nuestro sistema de gobierno. En aquella competición probé el sabor de la humildad. Yo era la única responsable de la debacle, y quería borrarlo de mi cabeza. Después de Estrasburgo pensé que Nadia lo dejaría todo. Pero regresamos a Deva e iniciamos un duro entrenamiento desde primera hora de la mañana. Correr, fondos, flexiones, un entrenamiento cruel. Bela cumplió lo prometido. El entrenamiento resultó una tortura. Estaba agotada. Me costaba salir caminando del gimnasio. Era verdaderamente inhumano, pero había que hacerlo. Había que empezar de cero. Nos daba miedo decir cualquier cosa. Sufrimos mucho durante mucho tiempo. Bela me presionaba mucho, pero desconocía mis límites. Para mí la gimnasia nunca fue un sacrificio. Vemos ahora a Nadia Comaneci en las barras asimétricas. Las barras en las que había logrado varios dieces en Montreal y en las que en Estrasburgo perdió toda posibilidad de alcanzar el título mundial por culpa de una caída. Estoy seguro de que lo recuerdan. Quería demostrar a los medios y al mundo entero aquello de lo que era capaz. Quería convertirme en la mejor. Y punto. Salió a competir como una campeona renovada y muy hermosa. La nueva Nadia, alta, esbelta y con un cuerpo proporcionado. Medio giro, mantiene la distancia. Encadena elementos. Ha cambiado mucho su programa. Y la misma salida, pero por encima de la barra inferior. Ser campeona es sinónimo de forzar tus propios límites. Era otra. Volvía a estar en lo más alto. Lo que más sorprende en Nadia es el control que tiene de su cuerpo. Aquí tenemos la salida. Doble giro. Ha ganado. Ningún fallo. Campeona de Europa. A partir de entonces cambió mi relación con Bela. Empezó a tratarme como a una adulta y a consultar conmigo sus ideas sobre el entrenamiento. Yo quería controlarlo todo, pero eso era tan solo una ilusión, sobre todo en un país comunista. Yo estaba en el momento álgido de mi rendimiento. Mientras tanto, la gente se moría de hambre. La vida en Rumanía se volvió cada vez más dura. Empezó a ser difícil encontrar comida y en cuanto veías gente, te ponías a la cola inmediatamente, tanto si era para comprar huevos, carne o lo que fuera. Y allí te quedabas con la esperanza de conseguir algo. La vida era dura para todos. La comida de nuestro país se estaba exportando. Yo había ganado muchas competiciones internacionales y, sin embargo, no tenía nada. Solo tenía 2 trozos más de pan que me había dado un amigo que trabajaba en una panadería. Me estaba beneficiando de un favor, no de un gobierno. A todo el mundo le costaba encontrar comida. Întregul popor va merge ferm sub conducerea comuniștilor spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație. Los años 80 marcaron un periodo muy duro en la política de Ceausescu. Fue un régimen de austeridad, autocracia y cerrazón.
Con el fin de pagar todas sus deudas, más de 12.000 millones de dólares, se realizaron cortes en el suministro de agua, calefacción y electricidad. Podemos afirmar que Rumanía fue el único país europeo en el que se apagó la luz metafórica y literalmente durante 10 años. Por aquel entonces no me interesaba la política. Lo único que sabía es que en los Juegos Olímpicos de Moscú competiríamos contra nuestras adversarias más fuertes, las rusas. En Moscú nos metimos directamente en la boca del lobo. Haríamos frente a las rusas en su propio terreno. El primer día de los Juegos Olímpicos, Bela nos dio a todas una palmadita en la espalda y nos dijo que podíamos conseguirlo. Yo no pude conseguirlo. Cuando cometes un fallo ya no puedes enmendarlo. Lo hecho, hecho está. Creo que se le cortó la respiración a todo el país. No estábamos acostumbrados a ver a nadie caerse. Era nuestra pequeña chispa en medio de la oscuridad, en medio de aquella situación tan complicada para nuestro país. Todo el mundo la veía como nuestra salvadora. Nuestro buen rendimiento en las pruebas por equipos nos aupó a la segunda posición, justo después de las rusas. A pesar de mi caída en las barras, aún tenía una oportunidad para llevarme el oro en el concurso general. Se respira la tensión. Ha dudado ligeramente. 9,9, recuerden, le granjearía la plata. Una gran actuación. Puede que el resultado no sea suficiente, pero es un placer comprobar que nadie ha vuelto. Hemos visto a una verdadera campeona. Bela Karolyi la felicita, lo ha hecho muy bien. Ha dado un paso en la salida y otro en la barra. Necesitaba un 9,95 para el oro. Un 9,90 supondría quedarse con la plata. Karolyi espera. Nadie espera. Las damas que ven no tomarán una decisión apresurada, porque no lo han hecho en toda la noche. $9,85. Y el oro se lo lleva Elena Davidova. Aunque es triste, parece un resultado justo. A los medios les encantan las rivalidades y los héroes. Me llevé una medalla de oro en suelo y nuestro equipo realizó una gran actuación. Quedamos segundas. Los rumanos odiaban a aquellas rusas que nos habían robado la victoria. Escuché que Bela había tenido problemas graves al regresar a Rumanía, porque había causado problemas en los Juegos Olímpicos de Moscú. Tuvo que explicar al Comité Central por qué había insultado a nuestros amigos soviéticos. Pensé que aquella vez me detendrían y me meterían en la cárcel. No lo hicieron. ¿Por qué? Nunca lo sabré. Sobre todo porque éramos muy conocidos. Un año más tarde, en 1981, la Federación de Gimnastas me llamó. Un grupo de gimnastas rumanas iba a hacer una gira por Estados Unidos. Bela y Marta dirigirían aquella gira. Lo mejor del viaje fue cuando compartimos autobús con un grupo de gimnastas estadounidenses. Nos pusieron su música e intentamos comunicarnos con ellas. El director de la federación también viajó con nosotros, así como varios miembros de la Securitate. Nunca entendí por qué me enviaron a Estados Unidos.
Había presentado mi dimisión oficial como entrenador del equipo nacional, así que ya no tenía ninguna obligación. No lo sé. Probablemente fuera una trampa el enviarnos allí rodeados de policía secreta. Al final de la gira, me acusaron de contar mentiras a los medios occidentales, de haber hecho falsas acusaciones contra nuestro sistema y contra Ceausescu. Entendimos que si regresábamos a casa iríamos a la cárcel. Nuestra hija vivía en Rumanía y sabíamos que podrían utilizar a Andrea para presionarnos. Lo hablamos largo y tendido y por la mañana tomamos la decisión. Tenemos que quedarnos, no podemos regresar. Nadia fue la única que sospechó algo. Me preguntó, Bela, ¿qué está pasando? Le respondí, Nadia, no voy a regresar. Tomar la decisión de cambiar su vida y la de su familia en una sola noche y sin garantía de éxito fue seguramente muy difícil. Cuando Bela y su esposa huyeron, la cuerda se tensó alrededor de Nadia. Creo que empezaron a vigilarla de cerca. Querían saber todos sus movimientos. Era demasiado importante para el régimen. Mi vida cambió mucho tras la huida de los Karolyi. Ya no podía marcharme de Rumanía. El gobierno tenía miedo de que yo también huyera. No tenía en quién confiar. En aquella época, 2 de cada 3 rumanos eran infiltrados. Empecé a sentirme cautiva, aunque en el fondo siempre lo había sido. También vigilaban de cerca a otras personalidades del país. El objetivo era controlar su comportamiento, sobre todo el de aquellos que viajaban al extranjero. Así eran las cosas entonces. Y no solo en Rumanía, también en Estados Unidos y en otros países. Porque si no tenían información acerca de las personas, ¿cómo controlarlas? Así es la vida. Nadia Comaneci, si nos ceñimos únicamente a tus participaciones en los Juegos Olímpicos, ¿de cuál estás más orgullosa? ¿Cuál de todas ellas te ha dado más satisfacciones? Cuando volvía a casa, lo que más me gustaba eran las ceremonias oficiales que se organizaban para los atletas que habían participado en los Juegos Olímpicos. Y en una de ellas recibí de manos del presidente, el camarada Nicolae Ceausescu, el título de héroe de la labor socialista y la medalla de oro de la hoz y el martillo. En aquella época estudiaba educación física en la universidad y empecé a quedar con Nicu Ceausescu, el hijo del presidente, que trabajaba en el mismo edificio. Se oían rumores sobre nosotros, porque la gente nos veía juntos por la tarde, pero siempre íbamos acompañados de otras personas, nunca solos. Era un mujeriego. Había nacido entre algodones y conseguía todo lo que quería. Si Nicu quería tener una relación con Nadia, podía tenerla simplemente porque era quien era. Quizá Nadia no tuviera elección. Nicușor tenía una relación secreta con Nadia Comaneci. Ella era una joven sin experiencia. A él le gustaba Nadia, pero fue solo algo efímero. Nunca quiso casarse con ella. Elena Ceausescu se oponía a aquella relación. No le gustaba que nadie se acercara demasiado a su hijo. Considero que Elena Ceausescu era una mala persona. Para mí era una vampiresa. Se dice que en los años 80 Elena Ceausescu tenía más poder que su marido y que era mucho más cruel que él. Era ella quien dirigía a la Securitate. Nadie se atrevía a hacerle frente.
Por suerte, nunca tuve un encontronazo con ella, porque entre Nicu y yo nunca hubo nada. Hasta su huida, Nadia no pudo tener pareja. No me imagino quién podría tener el valor de casarse con Nadia. Sigo pensando que la tenían vigilada. En 1984 tenía 23 años. Había llegado el momento de dejar la gimnasia. Importantes personalidades de la gimnasia internacional me han honrado con su presencia en esta ceremonia en la que anuncio oficialmente mi retiro. Me resulta difícil aceptar que, de hoy en adelante, ya no volveré a competir y no volveré a experimentar muchas sensaciones. Después de retirarme, me ofrecieron un trabajo en la Federación de Gimnasia supervisando el trabajo de jóvenes atletas. Un trabajo como otro cualquiera. Era una persona más a la que le costaba llegar a fin de mes. Ganaba unos $100 al mes, con los que apenas pagaba el recibo de la calefacción. Mi madre tuvo que ponerse a trabajar como cajera en un supermercado. Creo que por aquel entonces, Rumanía la trataba igual que a alguien que trabajara en una fábrica. Sin embargo, siempre la invitaban cuando estaba presente alguna personalidad internacional. Nadia era todo un símbolo. Pero, ¿de verdad se preocupaban por ella? Lo dudo. A Ceausescu no le gustaba que la prensa internacional le prestara tanta atención. No, no le gustaba en absoluto. Todo el universo Ceausescu, toda aquella paranoia, giraba en torno a la idea de que los únicos héroes que podía haber eran Nicolae y Elena Ceausescu. Solo ellos podían aparecer continuamente en la televisión y en los periódicos, y nadie podía eclipsarlos. Nadia era una figura que podía ensombrecer a cualquiera, y quizás se negó a desempeñar el papel que ellos tenían en mente para ella. Quizá no resultaba fácil controlarla. Quizá fuera demasiado independiente y por eso, poco a poco, la fueron dejando al margen. Dejé de formar parte del círculo de los preferidos por Ceausescu, así que mi futuro era de todo menos halagüeño. Tenía que haber participado según las reglas del juego político, pero no lo hice. Era una más, y me resultaba extraño. Me impedían viajar, no podía empezar ninguna relación, y tenía que arreglármelas para llegar a fin de mes. Entonces, un día, me di cuenta de que estaba en un punto muerto. Se decía que en Europa del Este se avecinaban cambios, pero yo estaba en el lado equivocado. Sabíamos que había movimiento en el seno del bloque oriental, pero nos costaba asimilar que un día veríamos el final del comunismo y que la familia Ceausescu terminaría abandonando el poder. Pensábamos que eso no sucedería jamás. En Hungría el telón de acero muestra sus primeros síntomas de debilidad. El mundo comunista se sorprende al ver cómo los soldados desmantelan los 185 kilómetros de alambre de espino que separan Hungría y la Austria neutral. De Leipzig a Berlín, cientos de miles de manifestantes se han echado a las calles exigiendo el fin del monopolio político del Partido Comunista. A pesar de la relajación en los permisos para viajar al extranjero, el éxodo continúa. Es la petición de la convocatoria de unas elecciones libres. 24 de noviembre, Congreso 14 del Partido Comunista. Ceausescu es reelegido por unanimidad. A pesar de todos los cambios que se estaban viviendo, Ceausescu resultó reelegido. Aquella pesadilla no terminaría jamás. Cuando empecé a soñar con huir, tuve la impresión de revivir. La libertad era posible, pero había que arriesgar por todo lo alto. ¿Sería capaz de hacerlo?
No podía contar a mi madre y a mi padre mis intenciones, porque los pondría en peligro. El único que estaba al tanto era mi hermano, Adrián, y comprendía mi decisión. Por cada persona que logra huir, muchas fracasan y son deportadas, encarceladas para el resto de sus días, o reciben un balazo en la espalda intentando cruzar la frontera. Todo empezó el día que acudí a una fiesta en casa de un amigo. Vivía muy cerca de la frontera. Allí conocí a otras 6 personas que también querían huir. Una de ellas lo había intentado 3 veces y había fracasado. La última noche que nos vimos todos en casa de ese amigo, al salir, nos marchamos hacia la frontera. Teníamos que seguir al hombre que había intentado huir 3 veces. 6 horas caminando por terrenos difíciles para llegar a la frontera húngara. Aquel hombre nos dio algunos consejos. Si oís un ruido detrás de vosotros, no corráis, porque si es un guardia os disparará. Intentad avanzar despacio y no habléis. Llegamos a un lago helado. Se resquebrajó y avanzamos con el agua hasta las rodillas. Recé para que mis padres estuvieran bien y para que no le pasara nada malo a mi hermano. Al ver un cartel con una inscripción que no estaba en rumano, comprendimos que habíamos llegado a Hungría. Nos metieron en un coche y nos llevaron a una comisaría húngara. Cuando comprobaron mi identidad, me sugirieron inmediatamente que me quedara en Hungría. Al final llegamos a Austria. Recuerdo franquear la puerta de la Embajada de Estados Unidos en Viena y haber dicho a la primera persona con la que me crucé que me llamaba Nadia Comaneci y que solicitaba asilo. ¿Qué quiere hacer?, me preguntaron. Quiero ir a Estados Unidos. Por fin era libre. Nunca dejará de hablarse del momento en que Nadia decidió huir del país. ¿Acaso sabía algo? ¿Se imaginaba que estaba a punto de pasar algo? La huida de Nadia Comaneci. ¿Podríamos decir que se benefició del régimen de Bucarest, del hecho de ser una privilegiada? Tenía una vida fácil, se le abrían todas las puertas. Estaba muy integrada en el sistema de Ceausescu. La huida de Nadia Comaneci tendrá graves consecuencias para el régimen. Los rumanos se enterarán de que ya no podía seguir viviendo sin libertad. ¿Cuál fue la razón que la llevó a decidirse a escapar? Quería vivir libremente. ¿Podría contarnos cuánto tiempo llevaba planeando marcharse de Rumanía? Mucho tiempo. Llevaba pensándolo varios años. ¿Era consciente del impacto que tendría esto en el gobierno actual de Rumanía? No. No es cosa mía. No es cosa mía. Solo quiero decir una cosa. Estoy muy feliz de estar en Estados Unidos. Llevo mucho tiempo queriendo vivir aquí. Considerând aceasta,
A partir de 1989, Nadia Comaneci empezó una nueva vida en Estados Unidos. Desde entonces ha optado por no volver a hablar de su relación con el régimen comunista. Creo que es una historia con final feliz, ¿no?